Hola mis queridas mujeres, en esta tarde quiero compartir con ustedes un devocional muy especial que Dios me dio para todas ustedes. Y no me quiero quedar con él, quiero compartirlo. Las invito a estar pendientes mientras que estás cocinando, mientras que estás conduciendo, mientras que estás haciendo algo que puedas escuchar. O si sencillamente me puedes estar viendo, y está en Hechos 16 del 11 al 14. Dice la palabra de Dios que Pablo fue con Silas, fueron a Filipos, a Macedonia, llegaron a Filipos, y cuando llegaron a Filipos fueron a las afueras de la ciudad, junto al río, dice la palabra de Dios, y habían unas mujeres reunidas allí orando. Y él se acercó a ellas y les empezó a enseñar de la palabra de Dios. Y dice la escritura en el verso 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de telas de púrpura, estaba escuchando. Y en el momento en el que estaba escuchando, el Señor abrió su corazón, su entendimiento. Y ella pudo comprender las escrituras, dice la palabra. Luego fue bautizada ella y su familia. Y luego ella le pidió a Pablo que se quedara en la casa de ella. A Pablo y a Silas. Y si vemos más adelante, las escrituras nos muestran cómo la iglesia de Filipos empezó allí. Lo primero que veo, Pablo, siempre que llegaba a un lugar, a una ciudad, él iba a las sinagogas a buscar a los judíos para evangelizarlos. Pero qué curioso, en Filipos no había una sinagoga. Dicen los comentaristas que no había una sinagoga porque porque la religiosidad, o sea, había frialdad religiosa en ese lugar. Y para que hubiera una sinagoga tenían que haber mínimo 10 hombres. O sea, había frialdad total. Entonces Pablo se va a buscar a ver dónde están los judíos, porque no hay una sinagoga. A ver a quién le evangeliza. Y cuando llega a las afueras de la ciudad encuentra una reunión de mujeres orando. Y dice la palabra que él se acercó a predicarles. Entonces lo primero que vemos es Pablo yendo y encontrando a unas mujeres. Lo otro que vemos es que ellas estaban orando. Ellas estaban dejando quizás todo lo que tenían que hacer para ir a ese momento de honrar a Dios y de orar juntas. Wow. Y lo tercero que veo es que había una mujer llamada Lidia, vendedora de telas de púrpura fina. Quizás una mujer, una comerciante que se rodeaba entre clientes ricos. Y esto me llama la atención porque suena a una mujer ocupada, suena a una mujer importante, suena a una mujer que, a pesar de todas sus ocupaciones, estaba allí orando. Abrió el espacio para ese momento diseñado por Dios. Y no solamente eso, me llama la atención que adoraba a Dios. Dice la escritura, una mujer que adoraba a Dios, una mujer piadosa también, dicen los comentaristas. Estaba oyendo atentamente lo que Pablo decía. Y allí cuando lo estaba oyendo atentamente, Dios abrió su corazón. Y a veces el corazón de las personas no se abre o el entendimiento de las personas no se abre porque hay demasiado orgullo, prejuicios, pecado o hay dureza hacia las verdades de Dios. Hasta que la gracia del Señor abre nuestros corazones y nuestro entendimiento. Entonces, estando allí Lidia, el Señor abrió su corazón. En ese momento diseñado por Dios. Me llamó mucho la atención que aunque los comentaristas señalan mucho la piedad de esta mujer, cómo honraba a Dios, cómo amaba a Dios, a pesar de todo eso no le había sido revelado el Evangelio. No le habían sido reveladas las Escrituras.
La palabra corazón, la escritura también lo llama como la mente. No le había sido abierta su mente. Lucas aquí nos habla de que su corazón no había abrazado el Evangelio hasta ese día. Y en Lucas, en la resurrección de Jesús, Él se le aparece a los discípulos y dice la palabra en Lucas 24:45 que les fue abierta la mente y el corazón. Entonces los apóstoles llevaban mucho tiempo con Cristo, 3 años con Jesús. Y dice la palabra que se les abrió la mente y el corazón. Solo hasta ese momento, todo lo que vivieron con Dios y el comprender las escrituras fue hasta que el Señor abrió la mente y su corazón. A veces hay un bloqueo, hay una ceguera. A veces no podemos ver lo que Dios quiere que veamos o no podemos oír lo que Dios quiere que oigamos hasta que Dios, en su infinito amor y en su infinita gracia, abre nuestros ojos y nuestro entendimiento. ¡Wow! Entonces yo me imagino una Lidia del siglo XX o de este siglo. Una Lidia que lleva años yendo a la iglesia, o quizás 3 años o 2 años, o quizás 10 años, no sé cuántos años, pero una Lidia que es piadosa como todas ustedes. Una Lidia que ama a Dios como todas ustedes, que honra a Dios, que va a la iglesia, pero una Lidia que quizás está todavía en esa búsqueda de ese entendimiento. Una Lidia que quizás todavía hay muchas cosas que no comprende. Una Lidia que quizás todavía no ha madurado espiritualmente o no ha madurado en muchos aspectos. Una Lidia que está anhelando libertad para su mente, para su alma, para sus emociones. Una Lidia que quizás todavía tiene batallas de ira, de amargura, de resentimiento. Una Lidia que aún pelea con los pensamientos de su mente. Una Lidia que de pronto todavía lucha con la ansiedad, la depresión. Una Lidia que todavía lucha con los mismos problemas de hace mucho tiempo. Una Lidia que necesita de pronto esa sanidad física o emocional. Esa es la Lidia que yo me imagino, que en ese momento le llegó su día. Le llegó el día en el que justo allí, con otras mujeres, Dios abre su corazón y abre su entendimiento. Dios hace una cita divina para llegar a esa Lidia devota, a esa Lidia piadosa, conocedora de Dios. Así que llegó su día. Y Dios nos está hablando a nosotras mujeres. Dios nos está hablando de que nos reunamos. Nos reunamos en este campamento todas, como quizás todas las mujeres que estaban allí reunidas. Que dijimos todo lo que tengamos que hacer. Separemos ese tiempo divino para el Señor. Yo creo que el Señor lo está separando para ti más bien. Humildemente vayamos a escuchar aquello que Dios quiere hablarnos. Dios quiere en ese día abrir nuestro corazón y nuestra mente. Anímense a ese campamento. Allí abrirá Dios tu corazón. Allí vas a poder ver aquellas cosas que no habías podido ver o no habías podido entender hace muchos años, que quizás pensabas que ya las entendías. Vas a descubrir quién eres y cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Allí el Señor te va a libertar. Te va a libertar y te va a ayudar a reconocer y a entender cómo controlar esas quizás emociones negativas.
sentirte libre de los traumas del pasado a través del perdón y de la fe. Así que no te lo pierdas. Las esperamos porque Cristo va a traer mucha libertad a tu mente y a tu corazón en este encuentro. Así que no te lo pierdas. Te animo a ir y Cristo te hará libre. Espero que este tiempo haya sido de bendición. Nos vemos, mujeres. Chao, chao. Hay una esquina en Adelaida donde me encuentro con mi pueblo, un lugarcito medio viejo que al llegar sonrío al verlo. No es muy grande ni famosa, no sale en televisión, pero siempre que alabamos te conecta el corazón. Iglesia Life, así nomás, con café gratis y abrazos de